Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda su Ak, el More Abiyahu Ben Yisrael. Esta es la cuarta y última de las enseñanzas sobre los dioses del Olimpo. Hemos visto a través de estas tres enseñanzas, quizá es mucho lo que tenemos que hablar, tampoco vamos a recorrer todas las palabras, pero encontramos cada vez más y más palabras que nosotros tenemos que rectificar, corregir en nuestra escritura. El propósito de esta enseñanza no es que usted quite todas las palabras de su vocabulario, porque quizá nos quedaríamos sin palabras, sabiendo, conociendo el trasfondo de cada una de ellas. El propósito es quitar todas esas dioses, deidades, divinidades, que representan literalmente de la fuente que fue traducida de las palabras griegas a nuestro español, pasando por muchos filtros en diferentes etapas de la historia. Todo este idioma que hoy actualmente hablamos como español, muchas veces tenemos muchas palabras que significan una cosa, pero viene de trasfondo de algo muy particular y delicado. No pretendemos que usted cambie. Nosotros no tenemos esa intención. La intención que nosotros tenemos es que usted conozca y usted decide si las hace o no las hace. Si usted cambia su palabra, su escritura o no la cambia. Esto es decisión personal. Cada uno de ustedes, así como yo decidí, yo tomé mi decisión de quitar estas palabras en mi escritura y comenzar una restauración, una limpieza de mi propia escritura, antes que esperar que venga una perfectamente restaurada. Porque esto va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Y también, ¿bajo qué costo? Usted sabe que toda la publicación de libros, de escrituras, Biblias, todo esto es un negocio. Es un negocio. Primero imprimo una versión, al siguiente año le cambio 2, 3 palabritas y vuelvo a hacer una revisión, y al siguiente año vuelvo a hacer otro cambio de palabras y vuelvo a hacer otra revisión. Y esto es un negocio para el que lo vende, para el que lo cambia, para el que lo transmite. Entonces es conveniente que usted se dedique a una sola escritura, se acomode a una palabra. Si tiene diferentes fuentes, es importante que pueda uno comparar la escritura, pero sabemos que todas las palabras que tenemos hoy en día, pues tienen una fuente greco-romana. Entonces muchos se copian de un lado a otro al otro, y así sucesivamente, solamente cambiando el significado o una sola palabra cambia todo el contexto. Esto sí es cierto, cambia todo el contexto. Si nosotros quitamos todas las palabras que aparecen Dios en la Biblia y le ponemos el nombre de Eloa, creador, cambia completamente el significado. Si nosotros quitamos la palabra de Jehová, que significa calamidad o destrucción,
o el destructor, y ponemos la palabra que tiene que ser Yod-Hei, Bat-Hei, Yahuwah, cambia completamente todo el significado y el trasfondo de nuestra lectura. Entonces, vamos a continuar con esta cuarta enseñanza. Y el primer personaje que vamos a ver se llama Mitra. Quiero que usted vea a este es un busto, un monumento que hacen de este personaje, Mitra. Véalo usted. Mitra era un dios solar de Persia, cuya adoración se difundió más tarde en la India y en el Imperio Romano. Según el escritor belga Frans Cumont, el origen de Mitra o mitraísmo se encuentra en la antigua Persia, en el actual Irán. Divinidad ido-irania. Puede remontarse al segundo milenio antes de nuestra era. Mitra en el Avesta significa contrato o alianza. Era el dios responsable de dar protección cuando había un ataque. Mitra era el poseedor de la luz, de la verdad. Nacimiento de Mitra se festeja el 25 de diciembre en el solsticio de invierno. A Mitra se le ha visto también con un gorro de color rojo, muy parecido al gorro que trae Santa Claus. Leemos libro de Shemot 28:37. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Lo que está diciendo o lo que nos está queriendo decir. Esta escritura usted lo puede ver aquí en la Reina Valera, que aparecen 11 veces la palabra mitra, aparece en 11 escrituras diferentes esa palabra, y es una deidad que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Leemos mitra y creemos que es una palabra hebrea, pero no. No, ¿acaso creemos nosotros que se está refiriendo al dios Mitra que los Kohanim tienen que usar sobre la cabeza? No, ustedes vieron la figura, como tiene como un tipo, una cobertura o algo sobre su cabeza. En algunos otros personajes lo ponen de color rojo, algo muy similar a lo que hacen en las fiestas decembrinas de Santa Claus, que también es una deidad, que se ponen un gorro rojo. Ese es un Mitra, es un dios Mitra. Entonces debemos tener cuidado con lo que hacemos. Estos textos aparecen 11 veces, se los voy a poner aquí para que usted los vea. En hebreo, la palabra que debemos utilizar para la cobertura sobre nuestra cabeza, ya sea para varón o ya sea para la mujer, es misnefet. En el caso de los varones, misnefet. Se traduce tiara o turbante. Sobre la cabeza, sanif, un término relacionado con el anterior. Entonces leemos Strong 4701, misnefet, que viene del 6801. Aparece esta palabra misnefet, aparece 12 veces como turbante oficial de un rey o de un Kohen Hakadol o de un Kohanim también. Entonces el Strong 6801, sanaf, es la palabra raíz que significa envolver, enrollar o vestir, rodar con ímpetu, cubrirse. Esta palabra Strong 6797, esta es otra, sanif, o sanof, sanifá en femenino, sanifá de Strong 6801, que ya lo vimos hace un momento. Esta aparece 5 veces en la escritura y es referente a un turbante, a una porción, un cacho, un pedazo de tela envuelto alrededor como diadema, una gasa o un tocado.
Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de utilizar como cobertura en nuestra cabeza, una mishnefet, un turbante. Esto sería lo correcto. Pero si hoy en día nosotros usamos un turbante en medio de la calle, seguro nos meten a la cárcel o nos investigan o seguramente los vecinos, la gente nos va a ver muy raros. Usar una cobertura como una gorra, un sombrero, una kipá es conveniente porque esto hace referencia a que nosotros estamos bajo cobertura, la cobertura de Yahuwah. Vamos a ver otra palabra que es muy común, está relacionada con nuestra creencia y con nuestra fidelidad. La palabra es fe, que viene de fides. Vamos a ver estas imágenes. Aquí tenemos una imagen de Fides estampada sobre monedas. Ella luce con un velo blanco o una estola. Sus sacerdotes visten de blanco. Se atribuye a Numa la introducción del culto a esta divinidad, cuyo equivalente griego era Pistis. También se le veneraba con el nombre de Fides Publica Populi Romani, lealtad hacia el Estado romano. La diosa romana Fides significa fe, confianza, lealtad. Efesios 2:8 dice: sois salvos por medio de la fe. Ahora preguntamos, ¿somos salvos por medio de la diosa Fides? No, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En el hebreo original, la palabra que aparece es emuná, que significa fidelidad, confianza. Strong 530, la palabra emuná, o emuná, esto nada más es en cuanto a la escritura, que viene de Strong 529, que ahorita lo vamos a ver, significa firmeza, seguridad, fidelidad, fiel o fielmente, firme o firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz y verdad. Strong 529, esta palabra emun, establecido, confiable, también confiabilidad, fiel, verdad y verdadero. Así es que nosotros podemos decir con toda libertad sobre nuestra emuná. Y nuestra emuná está puesta en Yahuwah. Nuestra emuná está puesta en Yahushua HaMashiach, que Él pronto va a regresar por su Kehilá, por su novia. Y tenemos emuná en que la Ruach HaKadosh habla su palabra, su Torah a nuestro oído y la podemos encontrar en su Torah, en su palabra. Otra palabra muy parecida es esperanza. La esperanza muere al último, tenemos la esperanza de hacer esto, tenemos la esperanza de que un día esto se cambie, se transforme. Bueno, este Dios se llama Elpis. Vamos a ver esta imagen. Esperanza o Elpis, deidad griega que personifica la esperanza, es madre de Fem o Fama. Su equivalente romano es la diosa Spes. Tradicionalmente se le ha definido como la última diosa. En latín, Spes, última dea, que significa la esperanza muere al último. Leemos Primera de Juan 3:3 en una escritura Reina Valera normal. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. La pregunta es, ¿tenemos que purificarnos nosotros mismos si tenemos a la diosa Elfis, de la que acabamos de ver ahorita? No nos está hablando de esa diosa Elfis. La palabra en hebreo que nosotros tenemos puede ser emuná, confianza, fidelidad.
Strong 530, emuná, viene de Strong 529, literalmente es firmeza, seguridad, amor, fidelidad, que ya lo vimos hace un momento con la palabra de fe, pero esto es lo que significa emuná. Creo que yo me equivoqué. La palabra correcta que nosotros debemos utilizar es tikvá. Tikvá es la palabra que nosotros tenemos que utilizar. Bueno, está muy relacionada con la palabra emuná. Por eso yo creo que ya no la alcancé a escribir. Vamos a ver otra palabra que tiene que ver mucho, no solamente con nuestra creencia, con nuestro sentimiento, con nuestras emociones. La palabra oración. Oración. También está la palabra oráculos, que significan Delfos. Veamos esta imagen. Oráculos. En la época antigua era el lugar del oráculo de Delfos, dentro de un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era reverenciado en todo el mundo griego como el lugar de Ónfalos, o centro del universo. Todo el mundo asistía al oráculo para elevar sus peticiones a los dioses del Olimpo. De allí que oráculo nació la palabra oración. El oráculo era el lugar donde la gente adoraba a los dioses paganos y ellos, los dioses, les respondían por el trasero. Y solamente eran interpretadas estas respuestas por medio de una vidente llamada Pitia, de donde se deriva la palabra pitonisa, la que escucha los oráculos. Nosotros no hacemos culto. Culto es sobre ocultismo, habla de ocultismo, porque así como oración viene de oráculo, también el culto viene de ocultismo. Y esto se practica en el paganismo y es practicado en las iglesias, porque las iglesias se derivan estas religiones. Nosotros, como hijos de Yahuwah, de linaje de Israel, nosotros hacemos abodá, servicio, servimos. La palabra correcta en hebreo es tefilá, que significa una plegaria. La tefilá, que viene de Strong 6419, significa intercesión, súplica, ruego. Strong 6419, que es la palabra raíz, que significa palal, quiere decir juzgar, oficial o mentalmente. Por extensión, extender. Juez, juicio, juzgar, hacer, tefilá, pedir, pensar, rogar, suplicar, valor. La palabra tabernáculo también es una palabra sucia. Taberna o cantina del recto. Amós 9:11 leemos: en los últimos tiempos va a restaurar el tabernáculo de David. Bueno, esto ya es a consideración de cómo usted lo pueda entender o lo quiera entender. Nosotros utilizamos esta palabra en hebreo que es Mishkan, Strong 4907 o Mishkan. Dos formas de... Perdón, es la palabra Mishkan, yo me confundí. Corresponde al Strong 4908, residencia o morada. Esto significa Mishkan, residencia o morada. Strong 4908, Mishkan, que viene de Strong 7931, residencia, choza del pastor, guarida de animales, propiamente sus paredes
de madera, una cabaña, una casa, cortinas, una habitación, una morada o una tienda. Strong 7931, que es la palabra raíz, la palabra shahan, residir o quedarse permanentemente, descansar, detenerse, erigir, habitación, habitar, morador, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedarse, reposar. Otra de las palabras que ustedes ven que yo no pronuncio cuando doy alguna enseñanza, alguna escritura, es la palabra versículos. Palabra que significa verso del trasero. Eso significa. En hebreo nosotros utilizamos la palabra pasuk, que significa pasaje. O de lo contrario, podemos poner un verso o versos en plural, evitando así decir la palabra versículo. También se utiliza la palabra divino. Ya lo vimos en la enseñanza anterior, que fue la primera palabra, pero esta palabra viene de adivinación. Deuteronomio 18, del 10 al 12, nos dice que no debemos consultar ningún adivino, a ninguno. Entonces, si no debemos consultarlo, ¿por qué entonces pronunciamos la palabra divino? La palabra alabar, porque viene del dios Alá, se debe decir Jalel. Strong 1984. Halal, raíz primaria. Ser claro, de sonido, pero por lo general de color. Brillar, alardear y hablar. Esto ya lo hablamos en la enseñanza anterior. Otra palabra que está muy relacionada es gloria. Nosotros utilizamos a esta deidad, gloria, toda la gloria y toda la honra. Es una deidad, viene de la palabra Fem. Vamos a ver quién es esta diosa Fem. En la mitología griega, Fem u Osa era la personificación de los rumores, los cotilleos y la fama. Precisamente su equivalente romana sería la diosa Fama. Se encargaba de extender los rumores y los hechos de los hombres, sin importarle si estos eran ciertos o eran falsos. Se aludía a Fem como una posible proveedora de inmortalidad al hacer recordar las hazañas de los hombres mucho tiempo después de haber muerto. Este deseo de permanecer eternamente en la mente de las generaciones futuras inspiraba a los héroes a arriesgarse incluso su vida con tal de adquirir un ansiado reconocimiento. En algunas grandes ciudades, gloria o Fem es puesta en algunas avenidas principales o en algunas glorietas. Nosotros tenemos que utilizar la palabra hebrea kabod, que significa honra. Kabod, del Strong H3516, que significa esplendor o esplendor, copiosidad, flor, honor, honorable, algo que está saliendo, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad. Strong 153519, kabod, rara vez, kabod, esto es con la diferencia de una sola letra, la Bab, de 3513, propiamente peso, pero solo figura en buen sentido, esplendor o copiosidad, flor, honor, honorable, honra, majestad, noble, es exactamente lo mismo. Entonces tenemos otra palabra que nosotros no podemos pronunciar, que es la palabra misericordia. Misericordia viene del griego mis, que significa lejos de, y la palabra eri, que es el dios Eros, dios del amor. Y cordia
que significa corazón. Está compuesta por tres palabras. Mis, lejos de, la palabra eri, que es el dios Eros, dios del amor, y la palabra cordia, corazón. Por lo tanto, significa lejos del corazón de Eros. La palabra misericordia significa en español lejos del corazón de Eros. Esto quiere decir que el hombre, cuando está lejos del dios Eros, hace que se sienta miserable o desdichado. Miser viene de miserable, desdicha, miseria. También cordia, del corazón. Quiere decir una miseria cordial. No es lo que queremos decir, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Ten misericordia. No. Tenemos que decir la palabra rahem o regem. Strong 7359. Regem corresponde al Strong 7556, que significa piedad. Strong 2617, la palabra gesed, esta significa bondad. Cualquiera de las dos podemos utilizar como regem piedad o gesed, bondad. Piedad, rara vez por oposición, como un reproche. Y en cuanto a la belleza, significa una afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia. Clemente, consolar, cosa, execrable, favor, fidelidad, hacer merced, piadoso, piedad, voluntad. Bueno, tenemos otra palabra que usamos muchísimo, la palabra paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se está refiriendo a la diosa Pax. Vean esta imagen. En la mitología romana, Pax, en latín paz, es el equivalente griego de Irene, una de las 3 horas. Era hija de Júpiter y de Lustitia. A Pax se le asocia a menudo con la primavera. Se le conocía también con el nombre de Irene. En griego significa aquella que trae la paz. Es hija de Zeus y Temis. Ella era la personificación de la paz y la riqueza en la mitología romana. Su equivalente es Pax, en latín paz. Tenía un templo llamado Ara-Pacis, que significa altar de paz. En hebreo, la palabra es shalom, significa bienestar. Shalom, de Strong H7999, que significa seguro, bien, amistoso, también bienestar, salud, prosperidad, amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto, delicia, propicio, prosperidad. Esto significa la palabra shalom. Y de esta manera nosotros dejamos de nombrar a la diosa Irene, Pax. Bueno, en la enseñanza anterior vimos sobre el Espíritu Santo. Aquí tengo todavía más que encontré. La palabra Neuma Agión. Neuma Agión significa Dios Espíritu Santo. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo. En Strong griego, Golfo 39. Hagión viene de Golfo 40, que significa cosa, sagrada, lugar santísimo, lugar santo, santo, santuario. Gagios, vamos a suponer una cosa terrible. Hagos, así es como está escrito, de Hagos, cosa terrible. Sagrado sin culpa o religioso. Ceremonia, consagrado. Santísimo, santo, santa.
Todas estas palabras ya las vimos en la enseñanza anterior. ¿Qué significa? Neuma significa respiración. De ahí viene una rama de la medicina que se llama neumología, que trata sobre las vías respiratorias. Golfo 4151, el golfo es griego, y el H, el strong, es hebreo, por eso la diferencia en estas letras. Neuma de golfo 4154, corriente de aire, respiración o brisa, por anal, o figura un espíritu. En cuanto al humano, el alma racional, principio vital, como disposición o sobrehumano. Algo sobrehumano puede ser un ángel, demonio o Dios. Divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu espiritual. Y vemos esta palabra Strong Golfo 4154, peneo, palabra primaria, respirar duro, soplar viento. Bueno, Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguno palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así es que esta escritura nos está hablando de un espíritu santero, o de quién nos está hablando. Cualquiera que blasfeme, para que nosotros tengamos temor y no podamos cambiar ese espíritu santero que habita o que está metida entre la escritura, y nosotros tengamos miedo, temor, y no hagamos nada. Hemos ya conocido la palabra en hebreo, se la voy a volver a dar, Strong H7306, la palabra Rúa, raíz primaria, que significa soplo, respirar, solo, oler, percibir, esperar, anticipada, disfrutar, aceptar, complacer, entender o percibir. Strong 7307, Rúa de Strong 7306, que significa viento, por semejanza a aliento, una exhalación sensible o incluso violento, que significa vida, ira, insustancial, pero solo de un ser racional. Su expresión y funciones: aire, aliento, ánimo, enojo, hálito, ímpetu, ira, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano y viento. Strong 7308, Rúa, eso es lo que significa. Y en hebreo Kadosh significa apartado. Lo que estamos viendo estas palabras, Kadosh, que también ya la vimos en la sección anterior. Entonces nosotros tenemos que utilizar la palabra Ruach HaKadosh, que traduce aliento de vida, soplo de Yahuwah. Nos vamos con otro personaje muy conocido, que todo el mundo lo pronuncia, pero a la hora de darnos cuenta quién es, nos vamos de espaldas. Es terriblemente espantoso. Nosotros podemos imaginar cómo pudiera ser este demonio, este Shedim. La palabra Pan. Vamos a ver quién es Pan. Pan era el semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno. Pan era él también dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Dotado de una gran potencia y apetito sexual, se dedicaba a perseguir
por los bosques en busca de sus favores a ninfas y a mujeres. En muchos aspectos el dios Pan tiene cierta similitud con Dionisio. Pan en griego significa todo, Dios en todo. Leemos en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan. La pregunta es, ¿se está refiriendo a este demonio o a cuál pan? En hebreo la palabra que debemos utilizar es lehem. Ahora se da cuenta qué tan tremendo es conocer el significado de estas palabras, y cada vez que nosotros mencionamos debemos tener cuidado. Lehem, Strong 2471. La palabra jalá, que es una torta, por lo general, que está con agujeros, jalá, que es lo que nosotros comemos cuando tenemos el Shabbat. Preparamos el lehem jalá. Strong 3899. La palabra lehem, que es un alimento, comida por hombre o por bestia, específicamente de grano por su preparación. Un alimento, comer, comida, fruto, grano, manjar, mantenimiento de la proposición. ¿Se acuerda cuando estaba en la mesa en el Shulchan del Mishkan en el desierto? Ahí había lehem. También es una provisión, una vianda o víveres. Esto es lo que nosotros tenemos que pronunciar cuando nos referimos al alimento, al lehem, y dejar de pronunciar al shedim que vimos hace un momento. Tenemos ahora la siguiente palabra, días de la semana. Vamos a ver lo que nos dice Wikipedia, porque en los días de la semana nombrados según los planetas surgieron en orden diferente del real entre los siglos I y III en el Imperio Romano. Reemplazó en forma gradual al ciclo mundial, que es la semana del mercado romano de 8 días, por la semana de 7 días. El orden de los días era Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos. Estos nombres todos son deidades, divinidades griegas. Entonces antes eran 8 y después pasaron a ser 7. Denominados según los cuerpos celestes. Ya vimos esta palabra, celestial. Ya vimos esta palabra, cuerpos celestes, los que están arriba. Todo tiene una perfecta relación. Vemos la palabra domingo, dedicado al sol, lunes, dedicado a la luna, martes, día de Marte, miércoles, día de Mercurio, jueves, dedicado al día de Júpiter, viernes, dedicado a Venus, y sábado, dedicado a Saturno. Ahora, a mí me impresionó en una ocasión, yo tuve un compañero en mi trabajo, donde yo trabajaba, que él era judío, literalmente seguía la doctrina de los judíos. Y él me decía, yo comenzaba apenas en esto, y me decía que Shabbat significaba sábado. Y yo no sabía, dije, pues si él es judío quizá tenga razón, pero hoy me doy cuenta que la palabra Shabbat y sábado no son ni asimilares, ni son una con otra, ni tienen nada que ver. Sábado está dedicado al Saturno y Shabbat quiere decir reposo, descanso, muy diferente. Que los judíos lo hagan los días sábado es diferente. Que nosotros lo hagamos el día que corresponde, cuando marca la luna, los días de la posición de la luna, también es diferente.
Así es que todos los días se hicieron para invocar a todos los dioses paganos y cada día dedicárselo a ellos. Leemos en Shemot 28. Acuérdate del día de Shabbat para Kedushá, para apartarlo. Acuérdate del día de Shabbat para apartarlo. En hebreo la palabra Shabbat significa reposo. Strong 7673, Shabbat, que es la palabra raíz, es primaria. Significa reposar, desistir del ejercicio, usado en muchas relaciones como acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, guardar el día de reposo, parar, poner, quieto, quitar, reposar y reposo. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 1, y en los diferentes versos 5, 8, 14, 19, 23, 31, donde nos dice, y fue la mañana y la tarde un día. Y fue la mañana y la tarde el día segundo. Y fue la mañana y la tarde, verso 14, día tercero. Verso 19, 1:19. Y fue la mañana y la tarde el día cuarto. 1:23. Y fue el día y la mañana el día quinto. Verso 1:31. Bereshit 1:31. Y fue el día y la mañana el día sexto. Bereshit 2, 2 y 3. Y acabó Elohei en el día séptimo la obra que hizo, e hizo Shabbat. Reposó en el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Elohei, el Creador, el día séptimo, y lo apartó porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Así es que tenemos que acostumbrarnos a escuchar el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y no compararlo con el día primero al día domingo, no, ni al día lunes, no. Tenemos que compararlo después que nosotros terminamos el Shabbat. El primer día de la semana es después del día de Shabbat. Si nuestro Shabbat nosotros lo hicimos entre semana, cualquier día de la semana, el primer día de la semana, tendría que ser así. Por causa de que muchos tenemos un trabajo secular, tenemos un calendario corriente por nuestras actividades, cualquiera que sea, sean deportivas, sean culturales, sean sociales, sean políticas, sean religiosas, cualquiera, tenemos, pues no nos queda de otra más que continuar, pero al menos tenemos la noción, tenemos el conocimiento que así es como nosotros deberíamos de mencionar los días de la semana. Otra palabra pero muy controversial es la palabra amén. En diferentes épocas, culturas, religiones, todo el mundo dice amén. Vamos a ver quién es Amén. Dios egipcio y griego, también conocido como Amón-Ra. Cuando se invoque sus oraciones, terminarían con amén o amón. La palabra amén en árabe es amin, que traduce es la verdad. Sin embargo, amén viene de un dios y faro de Misrayim. Su nombre es Amenofis. 1, 2, 3 y cuarto. Cariñosamente le decían amén. Es la verdad. Fue el noveno faraón de la dinastía 18 de Misrayim. Amenofis sucedió a su padre Tutmosé IV. Junto con la reina Tit, tuvo a su hijo Ajenatón, Amenhotep, que le sucedió en el trono. Parece ser que Amenhotep
fue coronado siendo todavía un niño, probablemente a una edad a los 6 y a los 12 años. Fue debidamente regido en su infancia por su madre, la reina Metumuia, por el consejo de regencia. Los griegos le cambiaron de nombre Amén por Amón. En hebreo, la palabra que nosotros utilizamos es omain. Omain, o se escribe omaine, Strong H 544. Omain o omein. Strong 544 viene de la palabra raíz, la palabra madre, Amán. Strong 539, que significa creer en emuná. Amán o omein. Entonces, para no redondear mucho este significado, simplemente podemos decir omain o omein también. Omein, que viene de la palabra amán. Otra palabra que nosotros utilizamos, hace un momento leímos Bereshit sobre los días de la semana. No dije la palabra Génesis, puesto que ahorita vamos a ver específicamente quién es Isis. Los genes de Isis es lo que nos referimos a Génesis, o a quién nos estamos refiriendo. Vamos a ver quién es Isis. La diosa Isis es una diosa egipcia, hermana y esposa de Osiris. Representa la madre, la reina y la diosa de todos los dioses. Es una de las 9 diosas que componen la Eneada, o sea, las 9 divinidades adoradas y asociadas a los mitos de la creación en Heliópolis, la capital del Nomo 13º del Bajo Egipto, la gran maga por la hazaña de resucitar a su hermano y esposo Osiris, asesinado por su hermano Set para luego procrear con él y dar a luz a Horus. Diosa del antiguo Egipto, cada vez que se dice Génesis, se mencionan los genes de Isis. La palabra que debemos utilizar en el hebreo es la palabra Bereshit o Reshit, el comienzo. Y aquí les mando estos Strong H7225, H7218, H7217, H7218. Bueno, ya los repetí aquí, pero es la palabra que corresponde para Bereshit o Reshit. Otra palabra que nosotros vamos a ver es la palabra Vaticano. Vaticano viene de Vaticanus en latín. Significa lugar de adivinación. El Vaticano, el lugar de adivinación, este era en un muy antiguo cementerio donde los romanos enterraban o simplemente abandonaban los cuerpos de los asesinos ajusticiados. En ese lugar los adivinos, brujos y demás gentes del ocultismo practicaban sus ritos satánicos y adivinaban. Basta con ver el trasfondo de todo esto para especular. Con esta palabra nosotros damos por terminado ya esta enseñanza. Todo lo que no se mencionó tendrá que corresponder a su búsqueda. Usted ya aprendió, vio, tiene dudas con las palabras. Vaticano viene de Vaticanus, en latín significa lugar de adivinación. Ya vimos sobre quiénes son estos adivinos y de dónde proviene toda esa fuente de espiritismo, de santería, de hechicería. Bueno, aquí si ustedes quieren tener más conocimiento sobre estos secretos ocultos del Vaticano, les dejo una inscripción, una liga para que ustedes lo puedan ver.
si tienen el gusto. Si no, no es recomendable, la verdad. No pierdan su tiempo tratando de buscar este tipo de información. Más bien manténgalo alejado. Una vez que usted ya conoce todas las cosas que hay alrededor, lo conveniente es tenerlo lejos de usted. Ni siquiera aunque le lleguen a enviar un video, inmediatamente bórrelo o cancélelo, pero no caiga en la jugada, no caiga en el juego del enemigo de ser engañado. El pueblo de Israel muchas veces fue engañado. Estando ya a menos de 5 meses, 6 meses antes de entrar a la tierra prometida, cuando dice que ellos, el pueblo de Israel, se asentó en Shittim, cuando se acuerda este pasaje de Bilam y de Balac, que Balac mandó a traer a Bilam para que hiciera un conjuro, una maldición en contra del pueblo. Ellos se asentaron prácticamente afuera de donde estaban los límites de Moab. Ellos estaban en el desierto. Estaban muy pegaditos, prácticamente eran vecinos, como si fuera dividía una barda imaginaria, porque no había bardas. Cuando comienza esta parashá, nos dice que Israel se asentó. Quiere decir como cuando alguien ya se queda definitivamente ahí, hacer una casa fuerte, una casa sólida, ya para vivir como si fuera algo así posible. Pero dice que Israel se asentó. Como no pudo maldecir Bilam a el pueblo de Israel porque ya había sido bendito, o Yahú había bendecido, le dijo, no puedes maldecir a quien yo ya bendije. Entonces Bilam le dio un consejo a Balac. La única manera en que puede atacar al pueblo de Israel es poniéndoles trampas, sus propias, que ellos se dejen llevar por sus propias concupiscencias, por sus propios, la inclinación al pecado. Entonces, esta inclinación, ellos fueron engañados. Primero entraban a la tierra de Moab como visitantes, podían ellos comer, podían comprar comida, podían comprar agua. Otra cosa que estaba fuera de la cobertura de la presencia de Yahuwah, porque solamente ellos comían maná. Pero ellos, al entrar al pueblo, se salían de la cobertura, coqueteaban con el pueblo de Moab, y dice que ellos compraban, tenían como una especie de negocio, iban a comprar su despensa para surtirse. Sin que ellos se dieron cuenta, fueron atrapados como esta serpiente, esta imagen que acabamos de ver hace un momento. Fueron cautivados, embabucados, engañados, porque dentro de estas tiendas, estos lugares de vendimia, aparecían mujeres, las mujeres más bellas que había en el lugar, los provocaban, los incitaban a tener intimidad, a tener relación sexual. Una vez que ellos quedaban atrapados, cautivados por la belleza de estas mujeres, ellas los llevaban con sus ídolos, con su ídolo que era Baal Peor, que este ídolo permitía o una de las abominaciones que permitía era que ellos pudieran defecar, hacer su necesidad delante de su Dios. Entonces, quizá con el engaño, estas mujeres le dijeron, mira, para que tú no te sientas mal, haz tu necesidad para que sea como un símbolo de desprecio, de desecho. Entonces, los israelitas así lo hicieron, pero no se dieron cuenta cuando ellos traspasaron la línea o el límite. Sin embargo, cuando se dieron cuenta, ya había un infesto ahí de mortandad, de una peste que había traído mortandad a los israelitas. Hasta que llegó el límite y un varón llamado Pinjas
que él tuvo que hacer juicio con su propia mano, matando a uno de sus propios fraternos, de su familia. Pero era necesario cortar de una vez y de tajo toda esta maldición, toda esta abominación que está trayendo a la Abodá Sefardí Israelí, a la congregación, a la Kehilá. Tenemos que ser más astutos que la serpiente. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy sigilosos, porque la verdad, el mundo, si nosotros permitimos y seguimos coqueteando con el mundo, nos va a atrapar como hasta este momento lo había hecho durante muchos años. Toda Rabbi Yahuwah que nos permite descubrir, entender su palabra y nos ha permitido escudriñar toda esta enseñanza que he transmitido para ustedes. Y bueno, creo que hasta este momento ha quedado comprendido. Todos los demás, hay muchos temas, muchas cosas, palabras que tenemos que rebuscar, pero esto ya lo tenemos que hacer por nuestra parte, por nuestra dedicación. Y bueno, que Yahuwah los bendiga, que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y que tenga rajamín de su pueblo. Shalom Alejem, Am Yisrael. Yahuwah los baruch.